¿Qué tal, mis queridos educandos? En la clase de hoy veremos lo que son los periodos y fases del trabajo de parto. Primeramente hay que saber qué es el trabajo de parto. Según las guías de práctica clínica nos dicen que el trabajo de parto es una serie de contracciones progresivas y continuas por parte del útero, el cual el cuello uterino se comienza a dilatar y a borrar para así permitir al feto pasar por el mismo canal de parto. Ok. Pues en sí, según diferentes bibliografías nos dicen que consta de 4 o hasta 5 fases. Las guías de práctica clínicas mexicanas nos dicen que consta de 3 periodos y de 2 fases. El primer periodo se llama periodo de dilatación, el cual consta de 2 fases, que es la fase latente y la fase activa. En sí, ¿cómo sabemos que una embarazada está en el primer periodo, que es el de dilatación? Pues las guías de práctica clínica nos dicen que dan inicio a contracciones y cambios cervicales. De esa forma sabemos que la embarazada está en trabajo de parto. Pero ahora hay que identificar en qué fase está la embarazada. Nos dice que en la fase latente hay contracciones irregulares, en el cual comienza a haber borramiento y dilatación de al menos igual o menor a 4 centímetros. En ese caso sabemos que la embarazada se encuentra en esta fase. ¿Por qué? Porque las contracciones son irregulares y la dilatación del cuello uterino es menor de 4 centímetros. Nos dice que en las nulíparas suele ser de 18 horas y en las multíparas hasta 12 horas, por lo cual esta fase es la más alargada de todo el trabajo de parto. Bueno, pues en la fase latente también tenemos lo que es una fase, la fase de aceleración, en la cual la dilatación comienza de 2 a 4 centímetros de dilatación del cuello uterino. Posteriormente pasamos a lo que es la fase activa. En la fase activa, a comparación de la fase latente, nos dice que hay contracciones, pero en este caso son contracciones regulares. En la otra son irregulares, en esta son regulares. Y en esta comienza a haber una dilatación progresiva a partir de los 4 centímetros. En esta fase es en la que suelen aceptar a la paciente al momento de la llegada al hospital. ¿Por qué no la aceptan cuando van en una fase latente que es menor de 4 centímetros? Porque pues en la actualidad suele haber mucho, ¿cómo les podré decir? Mucha carga de trabajo. Entonces cuando tienen menos de 4 centímetros de dilatación se presta más como que a las cesáreas. ¿Por qué? Por la misma carga de trabajo. Lo que quisiéramos los médicos es como querer sacar más rápidamente el trabajo, y por eso se presta más a lo que son las cesáreas. Esa es una de las principales causas, bueno, de los principales motivos, perdón, de que no se aceptan a las embarazadas con menor de 4 centímetros de dilatación. ¿Ok? Ya estando en la fase activa es cuando sí se logran aceptar. ¿Por qué? Porque aquí entra lo que es una fase de velocidad máxima. En esta fase de velocidad máxima nos dice que en las nulíparas suele haber una dilatación de 3 a 4 centímetros de dilatación por hora. Y en las multíparas suele haber de 5 centímetros de dilatación por hora. Entonces, ese es un motivo también de los que se aceptan a las embarazadas a partir de 4 centímetros, porque la dilatación suele ser de una forma mucho más rápida que en la latente. También tenemos lo que es una fase de desaceleración, la cual es a los 9 a 10 centímetros. Aquí se comienza como que a desacelerar lo que es la dilatación, ya casi al momento en que va a coronar el producto. Bueno, nos dice que hay una dilatación progresiva a partir de los 4 centímetros. En las nulíparas esta fase activa suele ser de 8 a 18 horas y en las multíparas de 5 a 12 horas. ¿Ok? Posteriormente a esto, bueno, este periodo termina cuando hay una dilatación de 10 centímetros, que es una dilatación, como quien dice, máxima. Posterior a estos
damos inicio al segundo periodo de trabajo de parto, llamado periodo de expulsión. En el periodo de expulsión suele haber una dilatación completa, ya lo habíamos dicho, dilatación de 10 centímetros, y este periodo concluye con la expulsión fetal. Este periodo, por lo regular, dura aproximadamente una hora. Una hora. Y por lo menos cuando hay analgesia suele durar 2 horas, ¿ok? Es un poquito más tardado cuando hay analgesia. ¿Por qué? Porque las mujeres en este periodo suelen tener como una etapa de pujo en la cual, pues ya lo dice su nombre, comienza a querer pujar para poder darle ayuda al feto para que así pueda salir. Pero en este caso con la analgesia se pierden como esos movimientos de pujo, entonces por eso suele ser más tardado, ¿ok? Ya concluyendo con la expulsión fetal, damos inicio a lo que es el tercer periodo, llamado periodo de alumbramiento. En este periodo de alumbramiento nos dice que inicia cuando se da el pinzamiento y el corte del cordón umbilical, y termina hasta que se expulsa la placenta y sus membranas. Este periodo suele ser de aproximadamente 30 minutos, ¿ok? Si se pasa de 30 minutos puede haber retención de restos placentarios y entonces se puede convertir en una urgencia gineco-obstétrica, ¿ok? Entonces, pues en realidad está muy cortito el tema, pero pues me imagino que sí fue muy entendible. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias.